Es un gusto estar en esta oportunidad con ustedes. Venimos un poquito a las carreras, nos retrasamos allá en el servicio también de las Lomas. Les envían saludos, hermanos, que Dios les bendiga. Los hermanos de Arulam les mandan un caluroso y afectuoso saludo. Y en lo que damos la introducción del tema, quiero, antes de terminar, hacerles una invitación. El día de mañana a las 8:30 de la noche vamos a tener una reunión virtual con una de las sesiones de este taller que se llama Sembrando Iglesias, que es un proyecto denominado Extendiendo el Reino. Y va a haber hermanos de otros lugares, incluso de otros países. Estamos extendiendo la invitación para todo aquel que nos quiera acompañar mañana. El enlace se les puede hacer llegar a nuestro hermano Pablo. Aquí al final usted puede pedir el enlace para... Si usted tiene Facebook y pasa horas ahí navegando por cosas que no edifican, puede aprovechar ese tiempo para llenarse de la presencia de Dios. Amén. Va a ser algo maravilloso de parte de Dios. Amén. Ok, hermanos, vamos a ir al libro de Hebreos, en su capítulo 5. Ok, hermanos. Y tome su lugar para no vamos a leer. A veces ya obramos mecánicamente, ¿verdad? Pensamos que tenemos ya una costumbre y vamos a hacerlo como siempre lo hacemos. Pero antes de leer, tome su lugar, déjeme dar la introducción y ahorita vamos a leer estos textos. Bueno, hay una frase que hoy se utiliza mucho en varios lugares, sobre todo donde se predica la palabra y se habla de lo sobrenatural. Hay algunos slogans de iglesias donde se menciona que debemos de entrar en el ámbito sobrenatural. Sin embargo, la reflexión que hoy viene a nuestra mente es entender qué es lo natural de parte de Dios. Dios ha establecido cosas naturalmente, leyes naturales. Por ejemplo, aquí estamos cerca del mar, pero usted se ha preguntado, bueno, ¿por qué el mar no llega hasta acá? El mar tiene un límite, una franja. Y Dios, dice su palabra, que estableció límites para el mar, para que no pasaran más allá. Dios estableció límites y órdenes y leyes naturales en todas las áreas, incluso también en la vida de las personas. Cuando un ser se gesta en el vientre de su madre, lo natural es que vaya desarrollándose, y cuando esa madre está embarazada y va al médico, y el médico le pregunta ¿cuántas semanas tiene usted de embarazo? Con que ella le diga tengo tantas, el médico sabe que naturalmente ese bebé debe tener ya cierto peso, ciertas medidas, etcétera, 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 porque es lo natural. Cuando hablamos de lo sobrenatural, habría que definir qué sería algo que va a más allá de la naturaleza. Sin embargo, a veces el tema está mal interpretado porque realmente lo sobrenatural de Dios en sí es lo natural de Dios. Y lo que Él espera de nosotros no es algo sobrenatural, sino algo que fuera natural para el creyente. Amén. Estamos en Hebreos capítulo 5, vamos a posicionarnos en el verso 11. Y ahora sí nos vamos a poner de pie. Y vamos a leer solamente el verso 11, todos unidos, y vamos a rogar por la palabra que el Señor hoy nos va a enviar desde el cielo. ¿Cuántos tienen hambre de escuchar esa palabra?
El verso 11 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos unidos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Señor bendito, hoy estamos en este lugar donde se ha invocado tu nombre, Señor, donde sabemos que tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Te has paseado en medio de nosotros, te has gozado con nuestra alabanza, hemos podido entrar a tu presencia y adorarte, oh Dios, pero este es el momento, Padre, en que tú hablas a nuestra vida. Señor, que seamos receptivos, Padre, porque tú nos hablas desde el que está al frente hasta el que está afuera, Señor. Tú nos hablas a todos, oh Dios, que tu palabra fluya desde tu trono y llegue a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y obre en él aquello que esperas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesús, a quien es la gloria, la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tome su lugar, hermanos. Bueno, aquí está una disertación del escritor de Hebreos, pero llega un momento en que él hace una reflexión y dice, miren, hay muchas cosas todavía que tenemos que explicar, pero hay una barrera, hay una traba, hay un tropiezo por lo cual no podemos hacerlo. ¿Cuál es este tropiezo? Dice, acerca de esto, de lo que está explicando, si usted en casa lee la carta completa o al menos los capítulos anteriores, se va a dar cuenta de qué está hablando. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Es un tema extraordinario, porque en síntesis el libro de Hebreos habla de la empatía que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Que todas las ordenanzas, los sacrificios, todo esto que estaba establecido en la ley, en el Antiguo Testamento, tenía un propósito, tenía un diseño, tenía un símbolo que se cumple todo o casi todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y había que explicarlo paso por paso para que ellos pudieran entenderlo. Entonces él dice, mire, tenemos mucho que decir, pero a veces también es un poco difícil de explicar, por cuanto sabéis que hecho tardos para oír. ¿Qué tan dispuestos estamos a escuchar la voz de Dios? Muchos de nosotros le decimos a Dios que nos hable, y le pedimos que nos hable, y que nos hable, y sin embargo, no estamos dispuestos a escuchar la voz ¿de quién? De Dios. Amén. A nuestros hermanos de la alabanza que fueron a la tienda, me hubieran dicho, me hubieran traído a mí también un juguito, ¿no? O algo para tomar, porque aquí se siente uno solo, ¿eh? Y otros pues van a la tienda y compran, ¿sí? No me enojo porque vayan a comprar, sino porque no convidan. Entonces, hermanos, a veces nosotros mismos ponemos trabas para el mover de quién, de Dios. Quisiéramos que Dios nos hablara, pero estaríamos dispuestos a escuchar lo que Él quiere que decirnos. Vamos a poner atención en el verso 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ya deberíamos de ser ¿qué? Maestros. Ahora la pregunta y la reflexión, quiero que levante su mano, no es para exhibir a nadie, pero es para hacer un sondeo. ¿Quiénes tienen al menos 5 años de conocer de la palabra? 5 años, levante su mano. ¿Quién tiene 10 años de conocer de la palabra? ¿Sí? ¿Quién tiene 15 años de conocer de la palabra? ¿No? ¿Todos son nuevitos? ¿Menos de 15? Bueno, ok. Vamos a partir desde que los que tienen ya 5 años. ¿A cuántos ha enseñado usted de la palabra? ¿A cuántos? ¿O solamente viene a recibir, pero no comparte? Jesús dijo, mejor es que dar que ¿qué? Que recibir. Mejor es dar que recibir.
Y sin embargo, nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros decimos que estamos dispuestos, pero tristemente, quizás es fuerte lo que voy a decir, pero es una realidad. En nosotros se cumple esa palabra que Jesús dijo: este pueblo de labios, ¿qué? Pero su corazón ¿dónde está? Su corazón está lejos. ¿De quién? De mí. Porque debiendo ser ya maestros, debemos de ya manejar las cosas de Dios. Después de tanto tiempo, 1 año, 2 años, ¿cuántos años estuvo Jesús con los discípulos? 3 años, 3 años y medio. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, ¿qué? ¿Cuáles son los primeros rudimentos de qué? De la palabra de Dios. Hay hermanos que no saben explicar qué es la salvación. Hermano, a ver, ¿de qué es usted salvo? No, pues que a mí me dijeron que repitiera una oración y me dijeron que ya era hermano y que ya estaba salvo. Pero hermano, a ver, explíqueme en qué consiste la salvación, ¿no? O temas fundamentales como qué es la justificación. ¿Por qué somos justificados? ¿Por qué era necesario que fuéramos justificados? O el proceso de la santificación. ¿Qué es la santificación? Esos temas, entre muchos otros, deberían ser temas que nosotros ya deberíamos de ¿qué? Manejar. No solamente manejar, sino tener la capacidad de enseñar a quienes, a otros. Pero a veces tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Él. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Ahora, hace una comparación en el desarrollo natural de una persona. A los bebés, cuando nacen, con lo primero que se alimentan, ¿qué es? La leche materna. Quien por algún motivo no puede alimentarse de la leche materna, hay que darle no le va usted a comprar 1 litro de Nutrileche, ¿verdad? Tiene que ser una fórmula láctea especial para los neonatos o recién nacidos. Pero ese niño poco a poco va a tomar leche y va a ir desarrollando su ser de tal manera que más adelante va a requerir otro tipo de alimentos. Pero vamos a imaginarnos a un bebé de 18 años, que es un bebé, ¿no? Muchos tenemos bebés de 18, ¿no? O de 17, que usted tuviera que todavía darlo para que se durmiera cargándole, metiéndole la mamilla. ¿Sería natural? ¿Habría qué? Habría un problema allí. Él ya debería de alimentarse por sí solo y tener la capacidad de digerir los alimentos para una persona adulta. Ahora, esto lo estamos traspolando a el ámbito espiritual en la iglesia. Si usted tiene 10 años y a veces no entiende lo que se dice aquí, por ejemplo, ahorita que hablé de la justificación, de la santificación, o del bautismo en el Espíritu Santo, de la llenura en el Espíritu, o del sello del Espíritu, y usted dice, pues, ¿qué cosas son esas? Hermano, usted es un adulto que está tomando todavía ¿qué? Leche. Necesita que, aparte de que le den su leche, lo pongan en el hombro y le den sus palmaditas para que ¿qué? Para que eructe, ¿verdad? Necesita ser tratado como un bebé, debiendo ser ya una persona desarrollada en las cosas de ¿quién? De Dios. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué le pasa? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿cómo? Y muchos pues siempre le queremos hallar, ¿verdad?, a la palabra, el lado amable. Y muchos dirán, bueno, pero es que la Escritura dice que si no fuéramos como ¿qué? Como niños, no entraríamos en el reino. Pero Pablo lo aclara y dice, hermanos, no seamos niños en la malicia,
pero maduros en la forma de ¿qué? De pensar. Debemos de haber ya desarrollado esos conocimientos que nos permitan ser útiles en la obra ¿de quién? De Dios. Pero el alimento sólido, ¿para quién es ese alimento sólido? Para los que han alcanzado, ¿cómo? Madurez. ¿Cómo se alcanza esa madurez espiritual? ¿Cómo alcanzo esa madurez? ¿Cuántos años tengo que venir aquí para alcanzar madurez? ¿O qué tengo que hacer para alcanzar a ser un maduro en las cosas espirituales de Dios? ¿Qué debo de hacer? Aquí lo va a decir, hermanos, no se angustien. La palabra tiene su propia interpretación. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento ¿de quién? Del bien y del mal. Hace unos días estábamos predicando y hablábamos de aquellos hermanos que tristemente a veces vienen y dicen, hermano, fíjese que Dios me está abriendo puertas, me está dando un trabajo, y todos nos da gusto que los hermanos estén bien, ¿o no se goza con los hermanos que les va bien. Amén. Pero mi hermano, gracias hermano, no me haga bromas, estoy deshidratado, gracias. Pero el hermano me dice, hermano, pero ¿qué cree? Que es el día de reunión, el día que tengo que trabajar, así que no voy a poder venir a la iglesia y voy a tener que ir a trabajar. Y todavía le anexa esa inmadurez a la pregunta y de decir, ¿usted cree que sea de Dios? ¿Usted cree que sea de Dios? ¿Sí? ¿Será de Dios un trabajo que le ofrezcan donde tenga que dejar de congregarse? ¿Será de Dios? Hermanos, no todo lo que brilla es que es sol. Y no todo lo que parece bueno, al final es que bueno. Ahora, Dios nunca se va a contradecir. Dios nunca se va a contradecir. Él ha establecido una cosa. Dice, mira, en 6 días trabajarás y harás ¿qué? Toda tu obra. Pero un día lo vas a apartar ¿para quién? Para mí. O seremos tan cuates de Dios que digan, bueno, a ti te la voy a pasar. Tú no vengas, ¿no? Tú ya eres muy santo. ¿Para qué vienes? No, mi hermano, no ignoremos las cosas de Dios. Dice aquí, para que los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en discernir lo que es ¿qué? Lo que es bueno de lo que es malo. Discernimiento del bien y del mal. Por tanto, capítulo 6, verso 1, por tanto, que realmente, bueno, recuerden, para quien no lo sabía, para quien es un niño espiritual, le voy a explicar algo. Usted y yo leemos la Biblia y leemos y siempre nos remitimos en los capítulos y en los versículos. Pero resulta que la Biblia, cuando la escribieron los hombres inspirados y las mujeres inspiradas por Dios, no escribieron los capítulos y los versículos, sino que iba todo de corrido. El libro empezaba, aunque tenía sus partes, sus extractos, etcétera. Pero los capítulos fueron añadidos después y los versículos todavía después. ¿Para qué? Con la finalidad de que nosotros encontráramos los textos de una forma más rápida. Pero esto no quiere decir que el capítulo 6 realmente comienza con el verso 1. Lo que estamos viendo es que la idea que está diciendo o está tratando el escritor de Hebreos va desde el versículo 11 hasta donde estamos leyendo en el verso 1 del capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos significan lo primero, lo esencial. Vamos adelante. ¿A dónde vamos? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas
y la fe en Dios. Tristemente les voy a comentar una anécdota de hace muchos años en un lugar donde nos congregábamos. Había unas hermanitas que ya tenían mucho tiempo, ya estaban grandes las hermanas, ya tenían mucho tiempo en el Evangelio. Y siempre que venía un predicador invitado, porque pues, el invitado que viene de otro lado pues no los conoce, ¿no? Y el hermano pues predicaba, hacía su invitación. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Y las hermanitas, ¿qué pasaba? Pasaban. Y venía otro y hacía la invitación, ¿y qué pasaba? Pasaban. Toda la vida se lo pasaron en el kinder, nunca pasaron ni a la primaria, ni a la secundaria, en las cosas de Dios, sino que se quedaron allí. Y hay muchos de nosotros que tristemente estamos estancados porque necesitamos que nos hablen de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, y no hemos podido avanzar, no hemos podido desarrollarnos naturalmente como corresponde a hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí va a hablar de algunas cosas que son rudimentarias, esenciales. Dice, del fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. Está hablando en plural porque hay varios bautismos. ¿No los conoce? Ya debiera de conocerlos. ¿No los ha experimentado? Ya debería de ser un experto en las cosas de Dios. ¿Qué le ha impedido que no se haya desarrollado? Quizás lo que dice el verso 11 del capítulo 5, dice, os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír. Oímos, pero no discernimos. Escuchamos, pero no lo meditamos, no lo masticamos, no lo digerimos, no nos nutrimos. Incluso los alimentos, mire, si usted come y se lo pasa así rápido, esos alimentos no le van a hacer ¿qué? Provecho. Hay por ahí una regla que dice que los alimentos en la boca, por lo menos, debe uno masticarlos 30 veces para ayudar al sistema digestivo. Quiere decir que cuando pasen al estómago sea fácil para el estómago, ¿qué? Pero nosotros comemos así, además, echamos pozole en la noche y nos lo pasamos las cucharadas completas y luego estamos dando vueltas en la noche porque no podemos ¿qué? Dormir. Usted mismo no facilitó su digestión y tiene problemas. Bueno, entonces muchas veces escuchamos, ¿verdad? Pero no lo masticamos, no lo discernimos, no lo aplicamos a nuestra ¿qué? Pensamos que todo lo que se dice aquí es para otro. No es para quién, no es para mí, ha de ser para otro, ¿no? Esto que están diciendo, hermano, yo sí estoy bien. Mal aquel hermano, eso sí lo he visto mal. Mal aquella hermana, ¿no? Pero a lo mejor no se nos ha quitado los chismosos, ¿no? Seguimos con los mismos problemas de antes. Bueno, decíamos de los bautismos. ¿Cuántos bautismos hay? Hermanos, si hiciéramos un examen nos daríamos sorpresas muy desagradables. Ok, bautismos. De la imposición de manos, ¿cuándo se deben imponer las manos y cuándo no se debe de imponer qué? Dice Pablo, no impongáis las manos a la qué, a la ligera, pero nosotros somos rápidos, ¿no? A ver, ¿a quién le ponemos las qué? Hasta para eso tenemos que tener un discernimiento, entendiendo cuándo está bien y cuando no está bien hacerlo. Ok, de la imposición de manos, de la resurrección, ¿de qué? De los muertos. Ahí les va una pregunta, la pregunta de los 64. Piénsenlo antes de contestar. ¿Cuántas resurrecciones va a haber? Ahora sí, ¿quién me contesta? ¿Cuántas resurrecciones va a haber? ¿Quién da más? Dos, dicen por allá atrás. Por ese lado, ¿quién dice? ¿Cuántas resurrecciones va a haber? Bueno, al menos las que ustedes se imaginan, no tengan miedo de contestar. Una, dicen por allá.
Acá mi hija dice que 3. Y como es la consentida, pues le voy a tener que dar la razón. Son 3 resurrecciones. Rápidamente se los voy a dar. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando nos habla del rapto, dice que en ese momento, dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, pero trata a los que han creído en Cristo y mueren físicamente, no se les trata como muertos, se les trata como ¿qué? Como dormidos. ¿Por qué? Porque Jesús prometió, yo soy la resurrección y la ¿qué? La vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué le va a pasar? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Estas 2 promesas se cumplen en ese pasaje de 1 Tesalonicenses. Cuando dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Entonces, hay unos que tienen esperanza y hay otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque los que vivimos, los que habremos quedado hasta ese momento en que venga Jesús por su iglesia, no nos adelantaremos, dice, no precederemos a los que durmieron. Vuelve a decir el término dormir. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí lo aclara, dice, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos reuniremos con el Señor en los aires, en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, así que hermanos, alentaos unos a los otros con estas palabras. Ok, el primer resurrección es en el arrebato. Van a resucitar todos los que creyeron y confiaron en Jesús como su único y suficiente Salvador. Esa es la resurrección, que incluso la Biblia no la menciona como la primera resurrección, porque es el rapto, el arrebato. Su iglesia se va ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se van a ir? ¿Amén? ¿Seguros que se van a ir? Yo sí. Bueno, de eso se trata, de estar seguros lo que hemos creído. Amén. Ok. Hay otra resurrección. Resulta que cuando la iglesia se vaya, hay un debate, ahorita no voy a entrar porque es mucho tiempo. Hay un debate que hoy hay unas enseñanzas que niegan el rapto, que dicen, no, que el rapto es una enseñanza nueva, que nunca se enseña. Hermano, pues nada más léelo otra vez, está en la palabra y está desde hace 2000 años allí. Lo que les estoy parafraseando está allí escrito, que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Jesús. ¿En dónde? En el aire. No dice que va a venir hasta la tierra, dice que nos vamos a reunir. ¿En dónde? En el aire. Ok, vamos a imaginarnos una línea de tiempo mental. Ahorita estamos en el tiempo de evangelismo para todas las naciones. Dice que la palabra es necesaria, que este evangelio del reino se predique hasta lo último de la tierra. Cuando sea el rapto, mucha gente que a lo mejor los vecinos que cada reunión escuchan los mensajes, hay vecinos que escuchan más prédicas que los hermanos, porque hay hermanos que vienen y que no vienen y a veces avientan una temporada lejos y luego regresan. Y hay vecinos que como viven ahí tienen que aguantarse la predicación, ¿no? Todos los días de reunión están ¿qué? Escuchando. Pero todos los días dicen que estamos ¿qué? Locos. Ahí van a empezar. Y escuchan mucho, pero no se les queda. Bueno, hay un coro que antes se cantaba mucho en la iglesia que decía, ¿dónde están los que decían qué? Aleluya, hace referencia a ese momento que los van a buscar y se les va a cerrar o decir, oh, ya no están los ruidosos, los que estaban todos los miércoles y los sábados aquí, ya se oye con calma todo, algo pasó,
Va a haber varias teorías, no voy a entrar en ese detalle porque no es el tema. El asunto de que esas personas, o incluso personas que venían a la iglesia a dormirse, como algunos de los que están aquí hoy, y después les va a amanecer diciendo: ¿dónde están los hermanos? Me quedé y los demás ya no están. El tren ya se fue. No es que nos vayamos a ir el tren, pero también había un coro que decía: sube en el tren de la salvación. Quiere decir que esa oportunidad ya se pasó. ¿Qué van a hacer esas personas que conocían, que sabían, que incluso tenían la palabra en sus casas, la leían, venían a la iglesia? Van a tener todavía una oportunidad, pero esa oportunidad va a ser más difícil que para nosotros. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera ser fiel a Dios en ese tiempo le va a costar la vida. Y hermanos, cuando no discernimos las cosas de Dios, surgen incertidumbres, como hace algunos meses o el año pasado, hace 2 años, cuando estaba por salir la vacuna del coronavirus, del SARS-CoV-2, etcétera, y muchos hermanos por ahí andaban: hermano, es que es la marca de la bestia, que si nos la ponemos y que vamos a ser marcados por la bestia. O sea, somos demasiado infantiles porque ignoramos la palabra ¿de quién? De Dios. La marca de la bestia se va a establecer una vez que empiece ese gobierno mundial dirigido por aquel personaje que la palabra de Dios denomina la bestia. Y esa marca, dice, sin esa marca nadie va a poder comprar, ni vender, ni va a tener derechos de ser ciudadano. Todo aquel que no adore a la imagen de la bestia y tenga esa marca, no va a ser ciudadano, no va a poder comprar, no va a poder vender. ¿Cuántos de aquí se vacunaron? ¿Ha ido a vender? ¿Ha ido a comprar? ¿Le han pedido la vacuna para vender? Hermanos, no, o sea, estamos en otro canal, ¿verdad? Pero hay hermanos que se aventaban sus rollos, y usted ve mensajes todavía en internet, en YouTube, donde hermanos predicando de eso, ¿no? Hermanos, a veces somos tan ingenuos porque no hemos madurado. No hemos madurado porque no conocemos la esencia de lo que dice la palabra de Dios. Bueno, retomando lo que estamos explicando brevemente. Entonces, aquellos que sepan que eso va a ser malo, que no quieran sellarse, van a tener que andar robando para comer porque no van a poder ir a comprar, no les van a vender, no van a poder ir a trabajar, nadie les va a dar empleo, van a ser perseguidos, y aún cuando los atrapen les van a dar la oportunidad. Mira, si te dejas sellar y adoras a la bestia, no pasa nada, vas a poder comprar, vas a poder comer, vas a estar bien. El que se mantenga fiel y diga no, le va a costar la vida. ¿Sí? Y entonces en Apocalipsis dice que cuando Jesús venga en su segunda venida y venza a la bestia y al falso profeta, miren, les estoy hablando estas cosas y hay hermanos que se me quedan viendo como diciendo: ¿qué es eso? No sé ni de qué está hablando, hermano. Siendo que son temas que nosotros ya deberíamos de ¿qué? De manejar. Cuando venga Jesús, todos los que murieron por causa del testimonio de Cristo, aquellos que no se fueron en el rapto, pero que fueron valientes y dieron su vida para ser fieles a Dios, dice Juan, dice: vi en las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y cuando Jesús venga y establezca su reino milenial en la tierra, un reino que va a durar 1000 años, esos van a resucitar para reinar con Cristo. ¿Amén? Y ahí lo denomina bienaventurado el que participa en la primera resurrección. Bueno, hermanos, ya me confundí. Si usted dijo que el rapto era la primera, pero ese no se cuenta como primera porque esos no estaban muertos, porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, que dice la promesa, vivirá, simplemente va a despertar del sueño. Pero estos que murieron van a ser resucitados para reinar ¿con quién?
con Cristo. Y la siguiente resurrección es la que se va a dar pasando los 1000 años. ¿Qué va a pasar después de los 1000 años? A ver, tiene que explicarlo. A ver, ¿qué va a pasar? Cuando se termine el milenio, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? El juicio. Pero antes, ¿por qué se termina el milenio? ¿Qué detona la batalla de Armagedón? ¿Qué es el suceso que va a ocurrir, que va a detonar esta serie de acontecimientos? Porque en el reino milenial de Cristo va a haber paz, va a haber sanidad. Dice que el niño morirá de 100 años y el anciano vivirá muchos años. Las condiciones de la sociedad van a ser totalmente diferentes a las que tenemos hoy en día. Pero va a haber una situación que va a ocurrir, que va a alterar todos esos acontecimientos. ¿Cuál va a ser? Dice la venida de Cristo, mi hermano, pero si ya vino. ¿Y nada más? Les voy a dar una pista ya que no la tenía. ¿Qué le va a pasar al diablo durante esos 1000 años? Va a ser atado, va a ser encarcelado. Cuando termine los 1000 años, dice, va a ser suelto otra vez. ¿Y qué va a ocurrir? Va a volver a engañar a las naciones. Y ahí viene la batalla de Armagedón, donde se levantan Gog y Magog. Estudienlo, hermano, no se vaya con la finta de lo que le digo, si le inquietan estos temas. Bueno, resulta que entonces Jesús mismo, con el poder de su palabra, destruirá a todos los que se levantaron en contra, y entonces el diablo será echado en el lago de fuego y azufre. Y entonces va a descender un trono blanco y va a ser Dios el que juzgue, y se levantarán los muertos, dice la Escritura, grandes y pequeños, y serán abiertos los libros, y va a haber otro libro que se llama el libro de la ¿qué? De la vida. Les iba a hacer otra pregunta, pero ya van a decir, ya son muchas preguntas para una sola predicación, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que nuestro nombre esté en el libro de la vida? ¿Cómo le haremos? ¿Dónde llevamos una solicitud para que Dios nos apunte? ¿Cómo le hacemos para que nuestro nombre esté en el libro de la vida? ¿Cómo? Hermanos, los nombres de todos los que han nacido están ahí. El problema no es que se anote, en cuanto una persona nace, se anota su nombre en el libro de ¿qué? El problema es que muchos van a ser borrados del libro de la vida. Porque dice, el alma que pecare, ¿qué va a ocurrir? Y serán juzgados por las obras que están escritas en los libros. En esos libros van a estar escritas todas las cosas que hicimos, pero también las que dejamos de hacer, porque dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Hermano, yo ya no hago nada malo, pero tampoco haces nada bueno, ¿no? Para lo cual estás igual o peor. Ahora, esa va a ser la resurrección, donde todos los que han muerto, desde Adán hasta el último que muera, bajo esas circunstancias, van a ser juzgados ¿por quién? Por Dios. Y aún dice que algunos resucitarán para heredar la vida, pero el que no se halló su nombre escrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego, donde fue arrojado primero la bestia, el falso profeta, después Satanás. Así que la gente que piensa que el infierno es como un cabaret donde el que manda es el diablo, ¿verdad? Están totalmente distorsionados de una realidad.
ese lugar es un lugar de tormento. Y el primero que va a ser atormentado, ¿quién es? Satanás. Ahora ese lugar, otros dicen, por no conocer la palabra, también dicen, yo no creo que si Dios es amor, yo no creo que Dios, siendo amor, vaya a mandarnos al infierno si Dios es amor. Pero quienes dicen y argumentan esto, ignoran que Dios es amor, su esencia es el amor. Incluso dice la Escritura, de tal manera amó Dios a quién, al mundo, que dio a su Hijo, le costó la vida a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree, que pase. No vayas a ir a dar. Dios dio la facilidad para que tú no vayas al infierno. Dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga. Este versículo lo sabemos todos, sabemos perfectamente el capítulo y el versículo, San Juan 3:16. Lo memorizamos, lo tenemos en nuestra casa quizás, ¿no? Es el versículo favorito. Pero en ese mismo capítulo, al final, en el 3:36, me parece que es, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigos, sí, Dios es amor, pero si tú rehusas creer en el Hijo, que es Jesús nuestro Señor, no estás en el amor de Dios, sino estás bajo la ira de ¿quién? De Dios. Ok, hermanos, entonces regresemos a lo que estamos leyendo porque ya me perdí. Ok, entonces dice de la doctrina de bautismos, de la resurrección de muertos. Entonces, ¿cuántas resurrecciones dijimos que iba a haber? Y del juicio eterno. Ese juicio es eterno porque va a definir a dónde va a pasar la eternidad de esas personas, si en la gloria con Dios o en el lago que arde con fuego y azufre. El juicio eterno. Cuando a usted le preguntan, ¿de qué es usted salvo? Ay, hermano, es que yo soy salvo del pecado, yo soy salvo de esto, yo soy salvo. O sea, ni siquiera sabemos explicar de qué somos. Hermanos, somos salvos de ese juicio. El que cree en Jesús no va a pasar por ese ¿qué? Por ese juicio. De eso somos salvos. El que cree en Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Entonces, si crees en Jesús, hay un regalo. Al que cree en Jesús, ¿a cuántos les gustan los regalos? ¿A cuántos? A ver, levanten la mano, ¿a cuántos les gustan los regalos? Se notan cuando les ofrecen despensas, ¿no? Y dejan de venir a la iglesia por irse a formar allá la despensa. Porque nos gustan los regalos. Pero el regalo que Dios tiene para nosotros no se compara con esos regalitos que nos quieren comprar. Aquí también se dio ese asunto de las votaciones. Muchos hermanos no fueron a la iglesia porque les iban a dar vales, ¿no? Se iban a votar. Todos se convirtieron morenos ese día, ¿no? Bueno, hermanos. Pero la Escritura dice que el que cree en Jesús tiene un regalo. El regalo de Dios es ¿qué? La vida. Hay hermanos que todavía están felices con sus vales de despensa. Hermano, me dieron tantos vales. Pero no te pones la del pueblo, hermano, ¿no? Ni siquiera traes tu diezmo de esos vales, ¿no? Si verdaderamente estuvieras agradecido ¿con quién? Con Dios. Pero bueno, ese es otro tema. Aunque es lo mismo, ¿no? Ignoramos. Hermanos, que me iban a dar una ayuda. Es de Dios que me ayuden, ¿no? Dice esa palabra fuerte que dice Dios. Dice, cuando vienes y me ofreces, dice, estoy hastiado, estoy cansado de tus ofrendas. Dice, me traes un cordero, pero me traes el tullido, el ciego, el cojo, ¿no? Piensas que yo no me doy ¿qué? Dáselo a tu príncipe, ¿no? Ve con el diputado o con el regidor o con el, y ofrécele lo que le ofreces a Dios, a ver si te lo va a recibir. Es un ejemplo. Cada quien
tomen lo que le corresponda. Amén. Ahora, dice en el verso 3, y esto haremos, hermanos, esto haremos, avanzar, ir más allá, si Dios en verdad ¿qué? Lo permite. Porque es imposible, diga conmigo imposible. Diga otra vez conmigo, imposible. ¿Qué es algo imposible? Que no tiene posibilidad, que no hay opción. Es imposible. ¿Qué es imposible? Que los que una vez fueron iluminados y gustaron del Dios don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿y qué pasó? Y recayeron, sean otra vez renovados. ¿Para qué? Para repetir. Hermano, es una palabra difícil, porque siempre tenemos la idea, y aunque hay una opción, dice la palabra, que mientras hay vida hay ¿qué? Esperanza. Pero hermanos, ustedes no me van a dejar mentir. Por aquí habrá algún ejemplo cerquita de personas que asistían, no solamente asistían, sino que participaban, que colaboraban, que trabajaban para la obra, y hoy viven como los paganos. ¿Sí o no? ¿Conoce usted a alguien? ¿No? ¿Quieren que dé nombres? Así tengo aquí una lista. Viven como los paganos. Es imposible que los que gustaron se vuelvan al arrepentimiento otra vez, arrepentirse de sus obras malas. ¿No les sirvió de qué? Dice un versículo, si alguien me ayuda y lo tiene en la mente o lo encuentra, me puede ayudar, pero más o menos dice así. Dice, algunos arrebatar del infierno, y de otros incluso la ropa contaminada de ellos, ni siquiera ustedes se acerquen a ellos. Más o menos, ¿saben de qué les estoy hablando? Bueno, en lo que alguien lo busca o alguien lo encuentra, con que busque rápidamente y googlee ropa contaminada o arrebatarlos, va a encontrar el versículo. Pero vamos a regresar a este tema. Hermanos, aquellos que han pisoteado el sacrificio de Cristo, aquellos que hoy viven como si nunca hubieran conocido de quién, de Dios, ¿qué debemos de hacer? Hermanos, es que a esas personas uno tiene la idea de que hay que hablarles como le habla uno a las personas nuevas, con amor. Mira, Cristo te ama. Dios tiene un plan maravilloso. ¿Para qué? Para tu vida. Bueno, pues no es esa la forma a la que le tenemos que hablar a las personas que ya conocían y se fueron otra vez al mundo. Quizás es un poco más drástico, más fuerte, pero lo que le tenemos que decir es: arrepiéntete, porque vas directo ¿a dónde? Al infierno. No vas a tener otra oportunidad. Dice la Escritura, Jesús dijo que va a ser más tolerable el castigo para las ciudades de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades donde vieron los milagros ¿de quién? De Jesús. Entonces las personas que participaron de las cosas maravillosas de Dios y hoy viven como extraviados, van directito, ¿verdad? Pero nosotros albergamos esa esperanza. Ay, a lo mejor Dios tiene misericordia. Pues sí, hermano, pero Dios quiere usarte a ti para alcanzar los años, ¿no? No, lo voy a tener que buscar aquí. En nuestras concordancias, vamos a ver. Judas, versículo 23. Vamos a ver rápidamente.
Judas, precisamente después de Hebreos, está Santiago, Pedro, primera y segunda de Pedro, primera y segunda de tercera de Juan. Antes de Apocalipsis está Judas. Vamos, es el único capítulo, no tiene capítulo, tiene puros versículos. Vamos a leer del 17, ¿ya lo tenemos, hermanos? Ok, dice: pero vosotros, o sea, nosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los santos, por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrá ¿qué? Burladores. Y cuando hablamos de burladores pensamos en los que se burlan de nosotros. No, aunque algo tiene que ver también. Pero esta palabra define a personas que quieren burlarse ¿de quién? De Dios, fingiendo algo que no son. Por eso dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Amén. Dice: burladores que andarán según sus malvados, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen ¿qué? El Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Aquí está la clave de lo que estamos diciendo. Pero si Dios es amor, hermano, pero te tienes que conservar ¿en dónde? En el amor de Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para vida. Algunos que dudan, aquellos que tienes familia que duda, que no se ha definido, que tienes un vecino, un amigo, un compañero de la escuela, del trabajo, a esos que dudan, convencerlos, esfuérzate a decirle las cosas correctamente para que se convenzan de que el camino que nos lleva a la perdición. Algunos que dudan, ¿qué deben de hacer? Convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos ¿de dónde? Del fuego. Van directito a ese lugar. Hay que arrebatarlos. Hay que arrebatarlos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? A otros, arrebatándolos del fuego. Y de otros, habla de los que dudan, hablan de los que hay que salvar porque van directo al fuego, pero aquí habla de otros. A otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Si conoces a alguien que está en esta situación, no es para que los juzguemos, sino es para que Dios tenga misericordia ¿de quién? De ellos. Y si tú conoces a alguien que está en esa condición, cuando te lo encuentras en el mercado, todavía le dices hermanito o hermanita, le estás fomentando la actitud incorrecta que esa persona que tiene. Hermano, es que no van a decir que lo juzgo. No es que lo juzgue, pero hermano, el Señor te está esperando. Y si no aceptas su llamado, vas directo ¿a dónde? Al infierno. No te puedo decir que vas a otro lado. ¿Qué ganaría yo con mentirte? O le vas a decir, sí, hermano, síguele así, así como vas bien. ¿Estará bien de nuestra parte? Dice: a otros tener misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada ¿de qué? De su carne. Vamos a regresar a donde estábamos. Hermanos, yo iba a hablar de muchas cosas, ya no me dio tiempo, nos aventamos una hora de esto. Espero que lo que platicamos nos quede. Dice: partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole ¿a qué? A vituperio.
Vamos a terminar yendo a Colosenses, hermanos, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, hermanos. Hermanos, también hay una angustia del predicador muchas veces, ¿no? Alguien le decía yo, no sé con quién platicaba. Un día vamos a grabar el culto, ¿ah? Pero no vamos a grabar al predicador, sino que vamos a grabar de aquí para allá. Y después vamos a pasar la proyección. El que se estaba codeando, el que estaba durmiendo, el que estaba comiendo palomitas, pensando que era al cine, ¿no? Casi hay que vender unos packs, hermano, de combos, ¿no? Como los que venden unos nachos con queso, ¿no? Y jalapeños para que estén los hermanos a gustos oyendo la predicación. Entonces, hay que poner atención en lo que el Señor nos está hablando. ¿Ven? Colosenses capítulo 3. Verso 8, vamos rápidamente. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué tenemos que dejar, hermanos? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Sí, hermano, yo voy. Hermano, yo lo hago, aunque sé que no lo voy a hacer. Aquí nos vemos. Yo sé que voy a ir a otro lado, pero digo que aquí nos vemos. No mintáis, ¿qué? Los unos a los otros. Porque el que miente, ¿de quién es? Del diablo. Porque él es padre ¿de qué? Y entonces el que miente se convierte en hijo ¿de quién? ¿De quién? Hermano, ¿cómo? No, ¿cómo dice eso? Yo no digo, aquí dice, ¿ah? Él es padre ¿de qué? De mentira. Por eso dice, no mintáis, ya aunque sea entre nosotros, ¿verdad? Ya no dice el mundo a lo mejor, pero ya entre ustedes, hermanos, no debemos ¿de qué? De mentir. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Verso 12. Vestíos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios. Hemos sido escogidos por Dios. Nosotros no estamos aquí porque nosotros hayamos escogido a Dios, no. Estamos aquí porque Él nos escogió ¿a quiénes? A nosotros. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos y perdonándoos si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos ¿de quién? De amor, que es el vínculo. Ahora sí vamos a orar para terminar. Y en este punto, pues ya